pero esta era no es tan gustosa, porque tenemos varios aspectos en contra, quizás factores en contra. Uno de los que más hace mella en nuestra concepción religiosa tiene que ver con el concepto de la fe. Cada día más son menos las personas que creen y son más los que niegan profundamente que Dios existe. Pero peor aún, cada día son más las personas que tienen una apariencia de piedad y son cada vez menos las personas que viven una fe genuina y provechosa. Al mismo tiempo tenemos una realidad presente, y es que el mundo nos ha llevado paso a paso a involucrarnos severamente en toda una clase de situaciones que en cierta medida nos quitan la visión clara de lo que Dios espera de nosotros. Y aunque por un lado tenemos el sentimiento real de que debemos tener una misión, hay la misión de cumplir, hay una adoración que es entregar en el tú a Dios. Por otro lado, batallamos y luchamos contra una cantidad de aspectos sociales que nos involucran profundamente y que hacen de nosotros realmente sus vasallos. Pero a pesar de eso, y en medio de un mundo conmocionado por una cantidad de crisis sociales, a pesar de los diferentes cambios que constantemente estamos siendo sujetos, a pesar de las dificultades de adaptarnos básicamente a cada uno de los problemas que encontramos a diario, la Biblia nos deja claro cómo debe ser la visión de un cristiano, cómo debe ser la visión de aquellos que sirven a Dios con corazón íntegro. Y no estamos diciendo que las personas que sirven a Dios con corazón íntegro no se preocupan, quizás no pasan por momentos difíciles y penurias, pero han aprendido a entender que las preocupaciones no resuelven los problemas. Más bien, las preocupaciones agravan el problema. Las preocupaciones nos llevan a ser cada día más envejecidos. Las preocupaciones nos quitan la visión de la paz, la genuina paz que estamos tratando de tener. Las preocupaciones muchas veces nos llevan a concentrarnos en cosas innecesarias y no realmente en lo que Dios quiere lograr en mi vida, como por supuesto es un deseo todos los días en mi experiencia personal. Por tal razón, la Biblia no nos deja en oscurantismo, sino que nos da algunos ejemplos prácticos para comprender que no estamos solos frente a los problemas que vivimos a diario y que no siempre seremos los únicos que estaremos pasando momentos complicados como los que hasta ahora se han evidenciado. También la Biblia nos deja ciertos matices para describirnos cómo, de alguna forma, podemos entender que hay cosas más importantes que los problemas que afrontamos. Por esa razón, Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, describe por lo menos en cinco fases, la forma de vida de toda persona que ha entendido que este mundo no tiene nada que ofrecer. Y aunque estamos persiguiendo quizás un estatus, estamos persiguiendo resolver las dificultades, al final de cuentas el poder para obtener lo que deseamos está siempre en las manos de Dios. Y si no es su voluntad, por más que usted intente desarrollar y querer lograr lo que en su mente ha concebido, tenga la seguridad que eso no va a ser obtenido. Entender ese aspecto tiende a ser un poquito complicado, porque la mayoría de las personas siempre quieren obtener cosas a partir de las manos. Si yo no hago algo, si yo no aplico algo, si yo no asumo mi responsabilidad, entonces nos parece que de alguna manera no estamos contribuyendo con eso que yo debo realizar. Aún en el plano salvífico, tenemos muchas veces personas que han querido meter la mano en la salvación e intentar hacer ver que para ser salvos necesitamos de alguna manera
algún medio desarrollar algo que por lo menos nos haga aceptos delante de Dios. Y entonces maquillamos el panorama hablando de la importancia de ser obedientes, la importancia de vivir una vida recta, la importancia de la excesiva rigurosidad en una experiencia espiritual. Pero tristemente, todas esas cosas muchas veces están desprovistas de Cristo. Cuando la persona obedece solamente a un principio, pero ese principio no es motivado por la obra de Cristo en el corazón humano, no sirve de nada. Cuando la obra que tú haces no te motiva el amor por lograrlo, no sirve de nada. Cuando la vida recta y sin ningún tipo de mancha alguna es experimentada en el ser humano, sin Cristo, termina siendo realmente una vida sin placer, sin gozo y sin una oportuna realidad de saber que fuimos llamados para experimentar el gozo del Espíritu. Amén. Ahora la pregunta de esta noche es, ¿cómo puedo yo gozarme cuando realmente lo que me consigo todos los días son problemas y dificultades? Es tanto, la realidad del siglo XXI es que todos los días al levantarnos, nos levantamos con una cantidad de cosas por hacer, de las que muchas de ellas no terminamos de hacer. Y nos vamos a la cama en la noche exhaustos, agotados, cansados, angustiados, preocupados, y en algunas ocasiones a veces sin saber cómo voy a resolver esto que no puedo haberlo resuelto el día de hoy. Y resulta, Eric, que el problema que no resolví hoy se va a unir o ligar al problema de mañana. Y la mayoría de los problemas que no se resuelven se van ligando a un punto en el que ahora es una carga total vivir una experiencia espiritual de disfrute con Dios. Sin embargo, la Biblia dice en el versículo 25, por tanto les digo, no se preocupen por su vida, que han de comer o de beber, ni por su cuerpo que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? A mí me encanta que la palabra griega que se usa para preocupar también puede traducirse, Edwin, como estar ansioso. También puede traducirse como estar en una actitud en la que yo perdí el control de las cosas. Esa palabra me mueve a mí a pensar que hay ocasiones en la vida en las que yo no puedo entender por qué razón el control que siempre he querido lograr frente a mis dificultades no lo obtengo. Sin embargo, Alex, la Biblia dice que no nos preocupemos. Porque la vida, escucha bien, la vida es mucho más que el vestido y que el alimento. ¿Cuánto creen eso? Amén. Es tanto, el vestido y el alimento no tienen sentido sin estar la vida. Esto es algo lógico, es de la lógica. Sin vida no tiene sentido el alimento ni el vestido. El vestido y el alimento existen y son un instrumento valioso porque hay vida. Pero si no hay vida, no tiene valor el vestido y el alimento. Sin embargo, es muy probable que le estemos dando más prioridad al alimento y al vestido que a la misma vida. Porque hemos estado involucrados ferozmente en despersonalizarnos, en perder nuestra libertad, aún en sacrificarnos de manera extrema, con tal de obtener aquello que considero que la vida le es valiosa.
Sin embargo, la realidad es que cuando uno se enferma, uno quisiera comer de eso que tiene en la nevera o que tiene en la alacena, pero eso que tiene allí le hace más daño para su salud. Y ahí entendemos realmente que por encima del alimento y del vestido siempre está la vida. Hay gente hoy en lechos de muerte que desearían por lo menos una oportunidad más para seguir viviendo. Porque nosotros comenzamos a darle importancia y valor a la vida cuando de alguna manera estamos al borde de perderla o cuando alguien la pierde. Por tal razón, si algo genera tanto impacto en la sociedad hoy, tiene que ver con la muerte. En el pasado, hasta el siglo pasado, el tabú prioritario en la mente del ser humano era el tema de la sexualidad. Mostrarse quizás distinto a la sexualidad correcta era visto como un tabú, era un boom social religioso. Pero ahora no. Ahora la sexualidad es colocada en un segundo plano y ahora el tabú más importante de la sociedad hoy es el problema de la muerte. Usted le pregunta a alguien que quiere morir y lo más seguro es que la gente le diga: yo no me quiero morir, aun cuando sepa que le quedan pocas horas para ir al descanso. A nadie le gusta la muerte. Exacto. No hay cosa más terrible para alguien que sabe lo que es la muerte, que cuando recibe una llamada en horarios un tanto extremos, por ejemplo en la mañana o en la noche, ya la persona queda con una concepción mental que cada vez que recibe la llamada considera su cerebro que es para malas noticias. Y no hay una cosa más terrible que eso, porque el corazón se acelera, entra a un nivel de ansiedad severo, le tiemblan las manos, comienza una rubrización en la piel, comienza usted a desesperarse hasta que escucha la voz del teléfono, y cuando usted sabe que no es para decirle que es muerto, ahí es cuando usted por lo menos hace. Mientras tanto, la presión es descomunal. No hay cosa más terrible que tener a un enfermo y saber que pronto va a morir y que el médico le venga con el dictamen y le diga: solo le queda 2 semanas de vida, y comenzar a contar día por día. Parecen eternos. No hay cosa más terrible que se le enferme un hijo a uno a las 9 de la mañana. Parece que no amanece. Se hacen las horas eternas y usted no tiene ni siquiera cómo llevarlo al centro hospitalario, pero la hora se vuelve eterna. Y cuando llega el amanecer usted dice: gloria a Dios, por lo menos puede sacarlo al centro hospitalario. Porque el ser humano está experimentando lo que se conoce como la presión de agentes externos, que muchas veces no podemos controlar, pero que son parte de la vida. Sin embargo, el apóstol, la Biblia me sigue mostrando lo siguiente, versículo 26. Miren las aves del cielo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué vamos a observar? A las aves. ¿Cuál es el ejemplo más viable? Vamos a ver a las aves. Miren las aves del cielo. Primero, tuvo que ser un diseño muy bien elaborado de un creador para ver cómo hay una multiplicidad de aves de diferentes colores, de diferentes tamaños, con picos largos o picos cortos. Y usted decir: qué belleza el tener una cantidad de aves y contemplarlas. Pero hay algo más interesante en las aves. Y dice la Biblia que las aves no siembran, ni mucho menos recogen lo que sembraron, ni mucho menos almacenan en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. Cuando fui pastor en Gran Sabana, tuve el honor y el privilegio de conocer la selva de ese territorio. Ustedes saben que en la sabana hay una sección de la sabana donde usted va a encontrar en pura paja, pajitito.
pero hay otra sección de la sabana que es realmente selva tupida. Tupida digo porque no entra el sol, en algunas ocasiones lo que entra es pura lluvia. Todavía se puede ver tigres, leones, panteras. Tuve el privilegio de ver muchos de estos animales mientras iba en excursiones por ese territorio. Pero hay algo interesante que me pasó mientras iba a visitar las iglesias. Había que ir a una iglesia que para llegar a esa iglesia yo rogaba a Dios que no lloviera. Porque cuando llovía en Manuel, el carro 4x4, eso manejaba el conductor y parecía un jabón. El carro se iba para aquel lado, se iba para este lado, se iba para acá, daba la vuelta, volvía a subir, es una locura. Y nadie le gustaba montarse allí porque era seguro que teníamos que durar hasta 3 horas para llegar al lugar. Sin embargo, uno de esos días me dice un hermano, me dice, pastor, yo quiero que usted me acompañe y vamos a ir a la selva. Yo quiero que usted conozca cuál es mi conuco. Yo quiero que usted sepa dónde que yo siembro. Y yo estaba muy emocionado. Yo, wow, esto sí es maravilloso. Y resulta, Violeta, caminamos 1 hora. 1 hora al ritmo de los indígenas pemones. Usted sabe que el indígena pemón camina. Y cuando usted le saca más o menos más de 50 metros de distancia, usted está con la boca afuera, con la lengua afuera. Esa gente camina, pero peor aún no es eso. Caminan como un guayare. Un guayare es como una cesta que se la colocan en este caso en la espalda y con un peso de más de 40 kilos. Y es como si no pasara nada. Así que vamos caminando, vamos caminando, vamos caminando, vamos caminando. Y yo me preguntaba, ¿dónde estará ese conuco? Y estamos en esta selva y lo que veíamos era puro monte y culebra, lo que veíamos era árboles. Ahí usted miraba serpientes, miraba cuanta cosa. Y yo decía, ¿dónde estará ese? Hasta que en un momento, ya después de 1 hora, llegamos a un espacio donde iba a empezar el pie de la montaña. Pie de montaña, imagínense ustedes eso. Y me dice el pastor, nos queda como media hora más. Ahora vamos a subir montaña. Cuando me dijo así, yo dije, wow, ¿qué va a pasar ahora? Y ya le comenzamos a subir. Cuando de repente me dijo, pastor, llegamos, habitamos el conuco. ¿Y cuál es el conuco? No hay nada limpio, es la misma selva. Pero dentro de la selva hay de todo, hay naranja, hay lechosa, hay piña, hay lo que usted no se imagina. Y entonces yo le digo, acá hermano, ¿y cómo vamos a saber que aquí hay? Tranquilo, pastor, quédese sentadito aquí, no se mueva de allí, no se vaya a mover de allí, quédese allí, que yo ya yo vengo. Y entonces Darwin entró por la selva con unas hormiguitas aquí, y traía naranja, y traía lechosa, y traía piña, y traía aquí, y traía allá. Yo decía, pero ¿dónde consigue este hombre esto? ¿Dónde lo consigue? Y entonces de repente me dijo, mire papá, le voy a enseñar algo. Esta piña pequeña que usted ve aquí, y esta lechosa pequeña que usted ve aquí, esa lechosa nadie la siembra en esta montaña. Y yo quedé intrigado, ¿cómo que nadie la siembra? ¿Quién la siembra? Y luego me dijo a carcajadas, me dijo, mire, lo que pasa es que los pajaritos se comen las frutas en otros lugares y resulta que ellos al comer se comen también las semillas. Y cuando van a hacer ese fecales en la selva, las semillas caen y allí nacen las plantas. Nadie la siembra, es gracias a eso que ocurre en la selva. Y yo decía, ¿y por qué tanta mesa? Porque es que lo más común aquí es que los pajaritos coman buena lechosa. Y eso me impresionó, porque algo que yo digo, honestamente, ¿cómo Dios puede utilizar el mecanismo alimenticio de un animal con tan solo para generar alimento para personas que quizás se pierdan en la selva y tienen cómo comer? Es una cosa impresionante. Por eso es que en supervivencia nadie se muere de hambre. Hay una oportunidad para comer, hay oportunidad para tomar agua,
hay oportunidad para tener lo que requerimos. Y solamente quien está dentro de la selva sabe lo que implica estar allí. No es fácil, no es lo mismo ir al supermercado y pagar quizás de dinero para que le den el fruto, a tener que caminar 2, 3, 4 horas para buscar los frutos y obtenerlos. Sin embargo, aquí la Biblia me dice algo interesante, y es que Dios tiene siempre medios posibles para la provisión. Y aunque algunos han colocado en tela de juicio la manera como Dios obra, si algo que me gusta de la vida de los personajes bíblicos es saber cómo Dios permitió que hombres con dificultades terribles en su caminada fueran bendecidos aún por los animales. Así que la Biblia me dice, si quieres aprender una lección primero, observa a los pajaritos. Por eso dedico tiempo a estudiar las aves. Y no hay cosa más poderosa y provechosa que usted dedique tiempo a conocer las aves. Y se va a dar cuenta que en ellas tenemos un ejemplo abierto de lo que Dios puede hacer con nosotros también, porque valemos mucho más que ellos. Y dice la Biblia, versículos 26, sigue diciendo, no valen ustedes mucho más que las aves. Pregunto, ¿vales tú más que las aves? ¿Tienes más valor que las aves? Claro que sí, claro que sí. Y aunque hoy el mundo nos quiere hacer ver que nuestro valor está perdido, tenga seguridad que el poder de Dios es lo que nos da significado en la vida. Pero ven algo interesante, versículo 27. ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, podrá añadir un codo a su estatura? Piensa por un instante cuánto mide usted. ¿Cuánto mide? Las chicas que están inconformes con su estatura siempre van a comprar zapatos que las haga ver mucho más altas. Y algunos dirán, oh, es que las hace ver más elegantes. Claro que sí, pero al llegar a la casa, el dolor en la columna y en las rodillas es severo. Y pareciera que nos gusta sufrir con tal de experimentar el hecho de que nos vemos mejor. Y aquí hay un punto interesante. La Biblia me dice que por más que hagamos lo que sea, no podremos añadir más a nuestra estatura de la que genéticamente ya fue anexada a nuestra vida. Estoy seguro que la persona que es pequeña desearía tener un poquito más de estatura. Y el que es alto gustaría ser un poco algo pequeño, porque no hay cosa más incómoda que llegar a un lugar donde la entrada es pequeño y tener que bajar la cabeza para poder entrar. Así que la vida nunca será conforme en sus máximos. Sin embargo, dice la Biblia, miren esto más, versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué se preocupan? Y ahora dice la Biblia, consideren los lirios del campo que crecen sin fatigarse ni nada. Pero hay algo más importante. ¿Cuántos han tenido el privilegio de ir a conocer los lirios en un fango? En un territorio donde lo que hay es puro barro. ¿Han tenido ese privilegio? Tuve una vez el privilegio maravilloso, llegar a ver un lirio blanco, donde lo que hay es territorio fangoso, puro barro. ¿Y saben lo interesante? El lirio no se mancha con el barro. Eso es algo impresionante. Y para usted llegar al lirio cuesta demasiado, porque caminar en terreno fangoso es tan complicado que en ocasiones las piernas se le entremeten en la tierra y tiene que sacarla con cuidado para seguir. Pero el lirio siempre será blanco. Por esa razón, Anita, dice la Biblia, los lirios del campo crecen sin fatigarse y sin mirar. No están preocupados por la manera en que han de crecer.
El crecimiento es el resultado natural de la obra de Dios en la vida del ser humano. Es tanto, los que tenemos el privilegio de ser padres, sabemos lo maravilloso y lo bastante provechoso el hecho de ir al ginecólogo, de ir al obstetra y observar cada latido del niño, observar cómo los tejidos se intrincan uno a otro. Y cuando el médico le dice, aquí está el corazoncito, aquí están las piernitas, aquí están los piececitos, ¿y cómo está el bebé? El bebé está bien. Eso da un gozo increíble. Pero nadie sabe el mecanismo que llevó ese proceso. Y aunque la ciencia ha explicado muchos de los pasos y el proceso en el que se gesta, nadie de los que está aquí ha tenido el privilegio de observar ese proceso todos los días, porque no tenemos esa virtud o esa bendición. Lo que sí podemos saber es que al cabo de 9 meses tenemos en nuestros brazos a un hermoso bebé que vino completo y que vino siendo la imagen y semejanza de usted. Eso dice mucho de la obra de Dios. Pero usted no ve al niño afanarse, ni preocuparse, ni angustiarse, porque te va a crecer. Yo quiero salir, no a los 9, ahora voy a salir a los 6. Y aunque algunos se adelantan en el proceso, científicamente no se cree que ese adelanto tiene que ver con los mismos patrones en el que la madre debe ejercer cuidados oportunos, y cuando no los ejerce o cuando está enferma, entonces puede acarrear circunstancias que terminan teniendo niños a los 7 meses, a los 6 meses, algunos quizás hasta los 5 meses, pero ejerce un riesgo bastante elevado de tenerlos. A fin de cuentas, hasta aquí la Biblia me dice, mira, todo lo que está alrededor no se afana, no se preocupa, no se angustia, y Dios lo sustenta. Ahora, si todo lo que nos rodea no se afana ni se angustia y Dios lo sustenta, ¿ustedes creen que nosotros que fuimos creados a la imagen de Dios, hechos de la mano de Dios, no llegaremos a ser sustentados por el poder de Dios? Pero ven ahora lo siguiente, versículo 29, sin embargo, les digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Escuchar esto es interesante porque Salomón, con toda su riqueza y con todo el esplendor que tuvo, la Biblia dice que Salomón nunca logró alcanzar el máximo potencial que los lirios tienen al vestirse. Y entonces el pasaje sigue diciendo, interesante, en el versículo 30, y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, y hace una pregunta que es enfática y muy reflexiva. Y la pregunta enfática y reflexiva es, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de fe grandiosa? ¿Esto dice la Biblia? ¿Cómo es la fe de estos hombres? Pequeña. ¿Cómo es la fe de estos hombres? Ay, ay, ay. La palabra en hebreo que se usa para poco es una fe que en ocasiones no sabemos si existe. Es tanto, a veces la fe es un amuleto más para hacer ver a los demás que tenemos una unidad concreta con Dios. Pero según la Biblia, los hombres que se preocupan, los hombres que quieren añadir a su vida una cantidad de angustias excesivas, son hombres que no han aprendido a crecer en la fe. Si usted quiere conocer a alguien que crece en la fe, entonces tiene que ver a una persona que está siempre confiado en las manos de Dios. Y estamos hablando de algo bastante profundo, porque si algo estamos viviendo en esta era, es una era de preocupación. Pudiéramos en esta noche hacer un listado de las cosas que nos preocupan. Y no le pido que lo hagan, anote en una hoja las cosas que le preocupan. Y luego va a
a señalar cuántas de esas cosas que a usted le preocupan, usted tiene el poder para mejorarlas. Y luego va a señalar cuántas de esas cosas usted considera que puede lograr. Y finalmente, usted va a anexar allí de las cosas que le preocupan, cuántas de esas cosas sencillamente son parte de nuestros estigmas personales más que la realidad del ser humano. Hay gente que se preocupa aún por los problemas de otros. Y mientras los demás están ocupados en otras cosas, angustiados por otras cosas, usted puede estar quitándose la cabeza solo porque otro tiene un problema mayor y usted tiene que mezclarse con ellos para sentir empatía por los demás. Sin duda alguna, preocuparnos nos achica la fe, nos reduce la fe, pero estar confiados en Cristo nos hace aumentar la fe. Si queremos una iglesia viva, necesitamos una iglesia que crezca en la fe. Y no estamos diciendo una fe que tenga que ver con lo intelectual. Estamos diciendo una persona que ha aprendido a confiar en Dios, tanto en los momentos cuando lo tiene todo, cuando en los momentos no tiene nada. Y confiar en Dios cuando no tengo nada tiende a ser uno de los desafíos más grandes de todo ser humano. Creo que me gusta de la fe. Cuando tú eres capaz de confiar en Dios por cosas pequeñas, Dios te va a llevar a un nivel para que confíes en cosas medianas. Y va a llegar un momento en el que vas a tener que confiar por cosas grandes. Y la confianza por cosas grandes ejerce mayor presión en la mente y el corazón. Porque no es lo mismo confiar en Dios cuando un adulto tiene hambre que ver a un bebé llorar porque tiene hambre. No es lo mismo tener que confiar en Dios cuando yo estoy sano, cuando aparentemente no tengo nada, que tener a alguien a nuestro lado que está bien enfermo y no tenemos cómo ni siquiera resolver para sus medicamentos. Por eso cada nivel de fe va en ascendencia en la medida en que vas avanzando en tu proceso de fe, en el proceso de confiar en el Señor. ¿Has confiado en el Señor en el pasado? Por supuesto que sí. ¿Has visto los milagros de Dios en tu vida? ¿Sí o no? Muchas veces. Pero cada milagro te hace esperar en Dios, sabiendo que la forma como Dios obra, aunque sea inimaginable, esa es la manera como Dios transforma y guía mi vida. En definitiva, la Biblia me dice, versículo 31, así, no se preocupen diciendo, escucha bien, no se preocupen por preguntarse, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Nuestra preocupación no debe estar en aquellas cosas que nos quitan el ideal de mirar a Cristo. Cuando el diablo le dijo a Jesús, mira, tienes hambre, convierte las piedras en pan. ¿Podía hacerlo, sí o no? Podía hacerlo. Pero Jesús le dijo enfáticamente, no solo de pan vive el hombre. Y luego le dijo, el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Quizás no es en el tiempo que tú quieres. Quizás no es en el tiempo en el que yo espero. Quizás no es en la forma como yo espero recibirla. Pero Dios siempre va a cumplir. Y entonces viene el pasaje interesante. Miren esto, versículo 32. Primero que dice la Biblia que los que se preocupan tienen poca fe. Pero ahora, miren lo que dice la Biblia, ¿verdad? El pasaje dice lo siguiente. Miren esto. Versículo 32. Porque los paganos, bárbaros,
¿Sabe lo que significa que la Biblia me diga que los paganos, está hablando de alguien que no tiene ni la fe que yo profeso? Pagano es aquella persona que no tiene el conocimiento y la bendición de saber que hay un Dios proveedor. Y los paganos, dice la Biblia, los paganos buscan todas estas cosas que su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Yo pregunto, ¿sabe Dios lo que tú necesitas? ¿Estás consciente que Dios sabe lo que tú necesitas? ¿Lo crees? ¿Dios sabe lo que necesitas, sí o no? Claro que lo sabe. Usted dirá, oye, ¿por qué tengo que pedirlo? Tienes que pedirlo porque debe revelarte desde el corazón cuáles son las intenciones del mismo corazón. La Biblia en Santiago dice que a veces pedimos mal. Y pedimos mal porque pedimos basado en nuestros deleites. Pedimos basado en aquellas cosas que nos parecen buenas. Pedimos basado en aquellas cosas que creo que necesito. Pero Dios siempre sabe qué necesito, cómo lo necesito y cómo ha de llegar. Hay gente que es capaz de endeudarse descomunalmente solo por obtener cosas que no necesitan. Y después que las tienen, se lamentan de la deuda. Pero ahora es tarde. ¿Cuánta gente ha muerto con una deuda? Porque no la pudo pagar. Y termina entonces bajo tierra porque no pudo resolver un problema del que al principio parecía tentador, pero que se convierte en un lazo terrible en la experiencia personal. Finalmente, la solución a este problema en esta noche. La Biblia me da una solución enfática. Y la única solución bíblica es, versículo 33, busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que busca el reino de Dios y su justicia? Lo que está diciendo es, tú te ocupas de la obra de Cristo. Tú te ocupas de lo que has de hacer en la misión que Dios te encomendó. Tú te colocas en el lugar adecuado para que Dios te use en su reino para hacer justicia. Y entonces, y solo entonces, todas las demás cosas que van a pasar. ¿Qué va a pasar? El problema es que queremos que sean añadidas sin comprometernos en la causa de Dios. Que otro lo haga, pastor. Yo no puedo. Pero quiero que Dios me dé las otras cosas. Los discípulos salieron a cumplir la misión. Y a mí me gusta que Dios le dijo a los discípulos, Jesús le dijo a los discípulos, no lleven nada. Yo no sé cómo sería ese asunto. Yo quisiera algún día, ir a cumplir la misión Darwin sin nada. Sin nada. Porque hoy tenemos una moto donde ir. Quizás una bicicleta, Darwin, donde ir, ¿no? Pero ¿cómo será si nos toca cumplir la misión cuando no tenemos nada? Y al final del capítulo, la Biblia dice que él les preguntó, ¿les faltó algo? Y la respuesta del discípulo es, no nos faltó nada, a mí no somos. Cuando uno está involucrado en la misión, Dios siempre va a proveer para la misión. Siempre. Porque el que está interesado en cumplir la misión, va a dar lo que requerimos para la misión. Que con tristeza, muchos de esos recursos llegan en manos de gente egoísta, es verdad. Pero aún así, Dios siempre tiene gente que busca el reino de Dios y su justicia. Dios siempre tiene gente que le busca todos los días. Dios siempre tiene gente que hará todo lo que esté a su alcance para encontrarse cada mañana con el poder de Dios. Pero
Y escucha bien, por favor, este pasaje. Versículo 34. Así, no se preocupen por el día de mañana. ¿Qué dice la Biblia? Yo me imagino, Pablo, que ya hay una agenda mañana, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Es posible. Quizás otros no, a lo mejor están viviendo todos los días a voluntad de Dios, alabado el nombre de Dios. Pero casi siempre nos acostamos siempre con una agenda. Con una agenda. Y el pasaje dice, no se preocupen, ¿por qué? Mañana. El mañana quizás no llega. Quizás no llegue. ¿Han pensado eso? El mañana quizás no llega. Pero si llega, alaba el nombre de Dios. Y luego dice la Biblia lo siguiente, escuche bien. Que el día de mañana traerá su propia preocupación. Y termina el pasaje diciendo una cláusula que en español está un tanto mal traducido. Escuche bien. En español termina el pasaje diciendo: basta el día su afán. La palabra que se usa para afán, Alexandra, es kakos. Y kakos significa malo, maldad. En otras palabras, Darwin, está diciendo la Biblia, legua, basta al día su maldad. Basta al día los problemas que vivimos todos los días. No anexes más problemas a tu vida diaria. No creas problemas en tu mente. ¿Sí? Tenemos gente hipocondríaca que cree que está enfermo y así está enfermo, aunque no lo esté. Tenemos gente que le gusta y ama los problemas y los persigue. Hay unos que huyen de los problemas, ¿no? Pero otros persiguen los problemas. Aman los problemas. El pasaje dice: basta al día su maldad, basta al día su afán, porque el afán me termina llevando a un nivel de agotamiento en el que yo no puedo calmar ese cansancio. Y por más que duermes, el cansancio no se quita. Y te acuestas en la mañana y el cansancio no se quita. Y te acuestas en la noche y el cansancio no se quita. ¿Te ha pasado eso, mamá? Y te paran en la mañana y el cansancio no se quita. Porque el afán nos lleva a creer que en nuestras manos está el control. Cuando tú y yo entendamos que en las manos de Dios está el control, todos los días va a ser de placer. Vamos a disfrutar del encuentro con Dios. Y le podremos decir: Señor, gracias, porque yo no merezco nada. Gracias porque me levanté esta mañana respirando. Cuando muchos hoy están conectados a un ventilador mecánico. Cuando muchos hoy están con una bombona de oxígeno. Pero hoy estoy respirando. Quiero a Dios esta noche que valores la vida. Valórala. Disfruta. Y no pienses que la vida es una sola, como dice el mundo. No. La vida tiene un propósito. Y si estás vivo, es porque Dios tiene un plan contigo en el nombre del Señor. ¿Lo has cumplido? ¿Lo has cumplido? ¿Puedes decir que hoy cumpliste el plan de Dios para ti el día de hoy? ¿Te puedes ir a la cama tranquilo de saber que ya hiciste lo que Dios te mandó a hacer? Si eso es así, realmente, te da seguridad que Dios nunca te ha levantado. Por eso dice la Biblia que no caminó con Dios 365 años y tuvo que llevarse. ¿Por qué? ¿Qué va a poder hacer?
fue tanta la comunión entre Enoc y Dios. Y si usted lee la sema de Dios, el padre Gilberto dice que Enoc tuvo las mismas presiones sociales que tenemos nosotros. Tuvo dificultades terribles en su experiencia personal. Pero su comunión con Dios nunca lo llevó a desplazar a Dios por encima de las cosas. Y si usted esta noche está desplazando a Dios por encima de las cosas, no se olvide que todas las cosas que estén por encima de Dios es un ídolo. Y si usted está colocando a cosas por encima de Dios y es un ídolo, usted está violando profundamente el primero y el segundo mandamiento. Dios quiere que esta noche que glorifique su nombre. Amén. Está vivo. Fueron más de 500 millones de espermatozoides que viajaron por la cavidad vaginal. Y solo el espermatozoide que se fecundó pudo entrar al óvulo. ¿No es un milagro? Es un milagro. Un gran milagro. Por eso hoy debemos decirle a Dios, Señor, gracias por ese milagro. Un milagro grande, poderoso. Y cuando vengan esas ideas extrañas en la mente de querer acabar con la vida, cuando la ansiedad llegue a tu vida, dile a la ansiedad, dile a los problemas, al estrés, dile cuán grandes cosas hace Dios en la vida de un hombre que sirve a Dios. Un hombre y una mujer que sirve a Dios no se detiene por las cosas que le faltan. Avanza con lo que tiene en el nombre del Señor. Amén. No siempre tendremos lo que queremos, pero siempre tendremos lo que Dios quiere darnos para su honra y su gloria. Y lo que Dios me da siempre será mejor. Mientras cantamos el canto tema, piensa en una lista de las tantas cosas que pueden estar gestando en mi mente una preocupación. Y luego pídele a Dios, Señor, si esta preocupación me está desligando de ti, quítala de mí. Quítala. Y dame una ocupación para estar involucrado en el reino de Dios y su justicia y para ver cumplida la promesa del pronto regreso de Jesús. Amén. Yo quiero que venga Jesús en gloria por segunda vez. ¿Cuántos más quieren ver a Jesús en gloria por segunda vez? ¿Cuántos estamos involucrados en la misión del reino de Dios y su justicia? ¿Qué estamos haciendo para ver a otros venir a Jesús? Cuando eso pase, Jesús vendrá por segunda vez. Y lo veremos cara a cara. Le diremos, Señor, gracias. Gracias por la miseria que vivimos, porque nos llevó a nunca apartarnos de ti. Gracias por las alegrías que me diste, porque me recordó que no todo en la vida es malo. Y gracias por aquellas cosas que sin merecerlo las recibí. Y a pesar de que fui mal administrador, gracias porque lo que tú lo usé para tu honra y tu gloria. Amén. Que en esta noche nuestra vida sea desarraigada la preocupación y comencemos a ocuparnos en el reino de Dios y su justicia. Y te lo aseguro por experiencia y te lo aseguro porque la promesa bíblica lo dice, que las demás cosas serán. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees?